Libro de Hechos, capítulo 3, del versículo 1 al 10. Leo cómo está escrito entonces en el nombre del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Que por la lectura de su palabra seamos bendecidos. Cierre sus ojos un minuto. Eterno Dios, te damos gracias hoy por tu palabra. Permita que ella produzca vida en cada uno de nosotros. Sea derramada su presencia en medio nuestro, Señor, en la exhortación de ella. Usted use mi vida para poder compartir fielmente, Señor, lo que usted quiere compartirnos a cada corazón, Señor, y también la porción que usted quiere dar a cada corazón en esta hora. Te pedimos tu dulce bendición en medio nuestro y que el poder de tu palabra en esta hora obre en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy he titulado el mensaje de hoy: Dios dará lo que necesito. Dios dará lo que necesito. Quiero que partamos y terminemos el año así y partamos el año 2026 pensando en nuestros corazones que el Señor dará lo que usted y yo necesitamos. Porque todos hemos proclamado, todos hemos declarado la hermosa fidelidad del Señor. Este es uno de los episodios más fascinantes escritos por Lucas. Usted bien sabe que el escritor del libro de los Hechos fue Lucas. Y me llama muchísimo la atención cada detalle que él deja escrito, cada detalle que deja anotado en este capítulo. La venida del Espíritu Santo en aquel minuto no solamente vino a acompañarlo de prodigios y conversiones, sino también de milagros entre el pueblo. El poder de Dios ya había sido derramado. La promesa de su Espíritu ya estaba ya en cada uno de los creyentes. Especialmente Pedro y Juan se dirigían en esta ocasión al templo. Un hábito que era parte de su vida cristiana, estar en la casa de Dios, estar en el templo. Es por eso que con tanto entusiasmo, con tanta diligencia debemos nosotros presentarnos en la casa de Dios. No es porque no tengamos nada que hacer, es porque los apóstoles nos muestran lo importante que era. Ahora, ¿a qué iban ellos? Dice la Biblia que iban a orar. Quizás no tenían cultos como nosotros con instrumentos, no tenían cultos con nosotros con un coordinador, con un predicador, no tenían cultos como los que hoy día conocemos. De hecho, no siempre asistían al templo para hacer ese ejercicio de la oración, sino que cuando usted ve y revisa la Escritura en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que la iglesia creció no estando en los templos, sino que la iglesia creció con la propagación del Evangelio en lugares públicos, donde 5.000 y 3.000 personas fueron convertidas y convencidas por el mismo Espíritu. Y es en esa instancia que comienza el crecimiento. También en la dispersión, cuando los apóstoles comienzan a experimentar la persecución, producto de predicar al Cristo resucitado. Entonces, si nos damos cuenta, la iglesia comienza a crecer y comienza a movilizarse. Ellos buscan instancias para compartir. El libro de los Hechos también nos muestra cuáles eran los pilares fundamentales de la iglesia. La comunión, la palabra, la oración, que también los tenemos dentro de nuestra visión. Pero ellos no estaban necesariamente en un templo. En esta ocasión sí, pero la mayor
cantidad de veces en las cuales ellos se reunían era en las casas, producto también de la misma persecución. Pero estos se dirigían a un momento de la oración. Dice que era la hora novena, que es más o menos las 3 de la tarde. ¿Ah? Rica hora para orar, ¿no? Yo pensaba ayer en la tarde y decía, a las 3 de la tarde cuando hace más calor, pero ahí estaban ellos. ¿Ah? Entonces Lucas no se pierde ningún detalle. Lucas muy observador. No se pierde ningún detalle de lo que estaba ocurriendo con la iglesia naciente. Porque, amados hermanos, cada detalle que aparece en la Biblia es trascendental para entender el fondo de la Escritura. Necesitamos profundizar en cada detalle, en cada expresión del apóstol, de los apóstoles, en cada expresión de aquellos que recibían algo de parte del Señor. Y aquí la Biblia nos narra acerca de un mendigo, de un hombre lisiado, pero que no fue lisiado producto de un accidente, sino que dice la Biblia que era lisiado, era cojo de nacimiento, no de la ciudad de nacimiento, sino que desde que nació. Ahí estaba la mano de Dios presta, lista para obrar en la vida de este mendigo. Y la Biblia dice que a este mendigo lo ponían algunas veces en la semana en la puerta del templo. Dice que cada día lo ponían en la puerta del templo. ¿Para qué? Para que pidiera limosna. Quiero que no pierda de vista lo que ocurría aquí con la vida de este mendigo, ¿ya? Era un cojo de nacimiento, era mendigo, pedía limosna y todos los días lo ponían en la puerta del templo, ¿ya? Pero bendito el día en que apareció el Señor a su vida. Ese día tuvo un encuentro que cambió toda su historia. Así como ha cambiado su historia y ha cambiado mi historia, cuando Cristo aparece en la vida del hombre y de la mujer, tiene el poder para transformar nuestra realidad y hacerla una mejor realidad. Porque automáticamente volvemos a nacer. Y lo que ocurre en la vida de este mendigo es que él vuelve a nacer. Nació como cojo. Pero cuando Cristo se encuentra con los apóstoles y se encuentra con la sanidad, con el milagro, él vuelve a nacer. ¿Pero cómo nace? Sano ahora. Era cojo y ahora no era cojo. El hombre volvió a nacer. Y si antes no saltaba, ¿qué es lo que dice la Biblia y describe Lucas? Que ahora saltaba. Si antes no lavaba, ¿qué iba al templo? A pedir limosna, no iba a cantar, no iba a orar, no iba a esas cosas. Amados hermanos, a veces nos encontramos con gente dentro de la iglesia como aquel mendigo, que viene a la iglesia a recibir una limosna del Señor. Pero no hay salto de alegría, no hay adoración, no hay alabanza. ¿Por qué? Porque sus corazones han sido atrapados por el afán del día a día, como fue este mendigo, que cada día, dice la Biblia, lo ponían en la puerta del templo para que pidiera limosna. Y en eso se encerraba él. Para eso vivía. Esa era su razón de vivir, ponerse cada día a la puerta del templo para recibir una limosna. Y si es que le daban. Qué lindo que el Señor cambie historia. Porque al encontrarse con estos dos apóstoles que estaban, miren dónde estaban estos apóstoles. En el lugar correcto, a la hora correcta. Y él se encontró con las personas correctas. Bendito sea el Señor. Dios nos va a dar lo que necesitamos, amada iglesia. Soy un convencido que este año 2026 Dios nos va a dar lo que usted y yo necesitamos. Así que yo le quiero animar a que no se aflija nuestro corazón si no tenemos lo que queremos, sino que alegrémonos en el Señor y alabemos su santo nombre, porque vamos a tener lo que realmente usted y yo necesitamos. Dios conoce su corazón y conoce el mío y sabe lo que usted y yo necesitamos. Quiero que veamos algunas aplicaciones prácticas acerca de este pasaje bíblico para que podamos entender más lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lo primero que quiero establecer en esta mañana es acerca de la gran misericordia de Dios. La gran misericordia de Dios manifestada en la vida de este hombre. Porque probablemente al estar parado
fuera del templo, en la puerta, ¿quiénes iban a pasar delante de él? Puros feligreses. Y dice que cada día él veía pasar a los feligreses. Nótese lo que ocurría en este episodio. Cada día él veía pasar feligreses, más de alguno le extendía una mano y le decía, toma, ahí tienes una moneda de plata. Pero cuando vino el poder de Dios sobre estos apóstoles, ellos se dieron cuenta que tenían algo más que darle a este hombre. Porque Dios siempre tiene algo más que darte a ti y darme a mí. Dios siempre tiene algo más que darnos a nosotros. Pero eso es por qué razón, no porque lo merezcamos. El mendigo no merecía nada, menos los apóstoles merecían nada. Sino que esto tiene que ver con la esencia de Dios, que es la misericordia de Dios manifestada a través de estos hombres. Porque Dios tiene un amor tan grande por nosotros que hará todo lo posible por bendecir nuestras vidas. ¿Usted sabe que Dios quiere bendecirlo? Ahora, ¿usted cree que Dios quiere bendecirnos? Claro que creemos que Dios quiere bendecirnos. Pero esa bendición que Dios establece, que como dice Proverbios 10:22, no es cualquier bendición, es la bendición de Dios que no viene con tristeza añadida, sino que es una bendición que te enriquece, que no te empobrece, y no tiene que ver con estos bienes materiales, tiene que ver con esta riqueza espiritual. Pero toda esa riqueza espiritual, toda esa bendición que Dios tiene por misericordia para nosotros, nace de un amor misericordioso por nuestras vidas. Y sabe que nuestra condición no será impedimento para darle a usted y a mí lo que realmente necesitamos. A veces la gente espera tener una condición para acercarse a Dios. Cuando deje esto, iré a la casa de Dios. Cuando deje esto, serviré al Señor. Cuando deje esto, ahí sí me voy a comprometer con la iglesia y con su reino. No, Dios nos dice, vengan así como están y yo en el camino los voy a arreglar. ¿O no, hermana Evelyn? Mire cómo la arregló la hermana Evelyn. Dios desea arreglar nuestras vidas. Dios desea bendecir nuestra vida. Entonces, en la condición que usted y yo nos encontremos, y esto es para todos, no para los nuevos, ni para poco los que llevan más tiempo, o los que somos más maduros en la fe, no, esto es para todos nosotros. Hay ocasiones en que usted y yo tenemos un corazón en diferentes condiciones. A veces estamos agobiados, a veces estamos tristes, a veces estamos gozosos, a veces tenemos pasión, a veces se nos va la pasión, pero no importa la condición que usted y yo nos encontremos, Dios manifestará su misericordia. Y te bendecirá. No le alegra mucho, parece. A mí se me alegra mucho saber que seré bendecido a pesar de la condición que yo me encuentro. Siempre y cuando esté en el lugar correcto, a la hora correcta y con la persona correcta. Porque eso le ocurrió a este mendigo. Estaba en el lugar correcto, a la hora precisa y con la persona correcta. La misericordia de Dios fue manifestada. Entonces, este cojo no esperaba nada más que una limosna. Nada más que una limosna esperaba él. Él no esperaba un milagro, él no esperaba que llegaran con una bolsa con mercadería, él no esperaba que llegaran con algo extra, no, él lo único que quería, una limosna. Miren cuál era la meta de este cojo de nacimiento. ¿Cuál era la esperanza de este cojo de nacimiento? Que ojalá alguien se detuviese y le diera una limosna. Pero la misericordia de Dios es más grande que una limosna. Las esperanzas de este hombre fueron renovadas, fueron transformadas. Cuando al ver a Juan, cuando al ver a Pedro, que venían entrando, él dijo, esta es mi oportunidad, probablemente estos tienen más plata que yo, dijo. Y le pidió una limosna. Dios siempre va a sobrepasar sus expectativas y las mías. Cuando usted y yo le pedimos algo, cuando usted y yo le solicitamos algo porque sabe lo que realmente necesitamos. Dios siempre da mucho más abundantemente de lo que pedimos. Efesios capítulo 3, versículo 20. ¿Me ayuda, por favor? Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es, acompáñenme en la lectura. Y aquel que es, como Dios, de nuevo, como Dios poderoso para hacer. Dios hace cosas en favor de su iglesia.
¿Y con qué lo hace? Con la potencia de Dios, con poder. Ahora, no ciertas cosas, sino que dice todas las cosas. Mire esto que lo encuentro tan fabuloso yo. Porque lo que hace el Señor al inspirar al apóstol Pablo para escribirle a los Efesios, ahí en este capítulo, él dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más. Y junta estas tres palabras: mucho más abundantemente. El Dios en tres personas tiene el poder para hacer mucho más abundantemente de lo que usted y yo le podemos pedir. ¿Cómo es la misericordia del Señor? Es grande. La misericordia de Dios es mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir. Porque Dios sabe su necesidad. Quizás llevas cargando una petición: Señor, sáname, Señor, restáurame, Señor, renueva a mi familia, Señor, salva a mis hijos, salva a mi familia. Amada iglesia, Dios tiene una palabra de bendición para nosotros hoy, y su misericordia es grande, y Él quiere darnos mucho más abundantemente de lo que estamos pidiendo. Como decía alguien por ahí, sonría que Dios le ama. El gran evangelista G. Ávila. Saber que la misericordia de Dios, además de estar en favor de su iglesia, dice la palabra de Dios que es renovada cada mañana. Porque la misericordia de ayer no es que no te vaya a servir para hoy, es que la misericordia de ayer fue para ayer. Si te levantas al otro día, ten por seguro que Dios va a tener una nueva misericordia para ti y una nueva misericordia para mí. Bendito el Señor. Entonces no dejemos que nuestra condición haga funcionar la misericordia del Señor en nuestra vida. Porque Dios tiene el poder para transformar, así como transformó la vida de este hombre, transformar la tristeza en gozo, transformar el afán en la seguridad y confianza puesta en el Señor, transformar la ansiedad en profunda paz. El Señor es capaz de quitar ese peso que quizás por tanto tiempo cargamos, como decía este cojo, cada día. Quizás cada día cargamos con un peso, pero tranquilo, Dios en su gran misericordia sacará ese peso y te pondrá en un lugar de bendición. Nos pondrá en un lugar de bendición. Dios quiere darnos descanso, y descanso vamos a recibir. Él mostrará su corazón misericordioso en favor de nosotros. Así como lo hizo con este cojo de nacimiento. El hombre experimentó en carne propia la misericordia del Señor. Lo segundo, cuando Dios actúe, cuando Dios nos dé lo que nosotros necesitamos, debemos aprender a ser un testigo fiel ahora. Necesitamos ser testigos. Proclamar la grandeza del Señor. Anunciar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Delante generamos este espacio de oportunidades para poder dar gracias a Dios por aquellas cosas que han ocurrido en este año 2025. Y quizás cada uno de nosotros al finalizar el año, el día 31 durante el día, vamos a estar meditando y pensando en aquellas cosas que a lo mejor no hicimos tan bien, otras que hicimos bien y otras que hicimos más o menos. Pero algunas resultaron, otras quizás fueron intentos fallidos. Y comienza un momento de mucha reflexión. Pero que en ese momento de reflexión también haya un momento de gratitud. Hay muchos que tienen la linda costumbre de orar antes de las 12. Si puede hacerlo, hágalo. Tome a su familia, el sacerdote del hogar, tome a la familia, tome a sus hijos, tome a su esposa. Y si todavía no lo es, tome a sus padres, tome a sus hermanos. Tome a su familia y diga, oremos al Señor y démosle gracias por este año que se va, pero también levantemos el nombre de Cristo por el año que viene. Permitámosles a Cristo que Él esté en el hogar. Entonces nos ponemos más reflexivos y comenzamos a evaluar. Y debemos aprender, como dice la Escritura, a retener lo bueno. Lo malo es desecharlo, dejarlo a un lado. Y lo bueno, retenerlo. Y en eso agradecer.
Creo que cada uno de los que estamos hoy aquí tiene un pasado que contar, tiene alguna experiencia que testificar de cuánto ha sido bueno el Señor con cada uno de nosotros. Por eso los apóstoles decían, ¿cómo hemos de callar lo que hemos visto, lo que hemos oído? Porque era tan fuerte lo que ellos estaban viviendo que de una u otra manera ellos necesitaban testificar, anunciar lo que en su vida había ocurrido. ¿Qué ha ocurrido en su vida este año? ¿Qué ha ocurrido en mi vida este año? Muchas cosas. Usted sabe, Dios sabe. Yo no sé, pero sí usted. Y en esas cosas que Dios ha hecho en favor de cada uno de nosotros, ¿acaso no se merece toda la honra y toda la gloria? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El Señor se merece toda la honra y toda la gloria. El cojo del templo que estaba ahí en la puerta ya tenía una historia que contar. Se había transformado en un testimonio con patas. Ya que desde el día 1 escribe Lucas que alababa al Señor. Apenas recibió el milagro en su vida, dice la Biblia, que él comenzó a saltar y a alabar al Señor. Amados hermanos, no está de casualidad la alabanza a Dios. Y no tiene que ver que él pescó un instrumento y se puso a cantar. La alabanza a Dios es más que tocar en un instrumento, es más que cantarle a Dios. La alabanza tiene que ver con el reconocimiento que yo le doy a Dios por su obra en mi vida. Esa es la alabanza. Yo alabo a Dios porque Él me sanó. Yo alabo a Dios porque Él me acompañó. Yo alabo a Dios porque Él me restauró. Yo alabo a Dios porque estando cansado, Él me dio nuevas fuerzas. Yo alabo a Dios porque me libró del peligro en mis viajes. Yo alabo a Dios porque Él estuvo conmigo. ¿Hay razones para alabar a Dios? Entonces también hay razones para testificar. Porque la alabanza... Aquí muestra dos lenguajes, Lucas. Dice que saltaba. Es decir, con su cuerpo le expresaba y decía, estoy sano. Antes no saltaba así, decía él. Ahora salto, porque era cojo de nacimiento. Pero no solamente saltaba, sino que él decía, glorificado sea el Señor, santo sea el Señor, poderoso sea el Señor. Aleluya. Entonces él hablaba con su cuerpo, pero también hablaba con su boca. Que sus labios y su cuerpo no dejen de rendirse a la poderosa gloria del Señor. Y siempre seamos una iglesia que alabe y exalte el nombre de Cristo. No solamente aquí en medio de la congregación, sino que cuando vayas a tu trabajo, cuando estés en la universidad, cuando estés haciendo clase, cuando tengas que conectarte online, cuando vayas de camino ahí en un colectivo, en una micro, donde sea, donde vayas manejando, en tu consulta, no lo sé. Pero glorifica al Señor y alaba a Dios y verás la bendición de Dios sobre tu vida. Amados, necesitamos ser testigos. El mundo necesita ver a Cristo, pero a un Cristo vivo, no a un Cristo muerto. Porque el mundo muchas veces lo ve clavado en la cruz, colgado en esa cruz. Pero más, Cristo vive en nosotros. Y el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo es quien vive en mi vida. Lo que antes para mí era ganancia, ahora todo eso es pérdida, dijo él. Porque ahora yo rindo mi vida no a mis costumbres, no a mis tradiciones, no a mi forma de pensar, no a mi forma de vivir, sino que hoy día rindo mi vida a la preciosa voluntad de Dios, a la poderosa palabra de Dios que ella me guía, ella me habla y ella me encamina a la eternidad. El cojo tenía una historia que contar ahora. ¿Y quién no, seguro? Sí, tremendo milagro que hizo el Señor. Lo sacó del anonimato. ¿Sabe que él era conocido? Pero no era importante. Quizás Pedro y Juan no lo conocían, pero para Dios ese mendigo era importante. Que tuvo misericordia de él. Era un cojo sin esperanza. Y ahora había conocido el poder de Dios en su vida. Poder que lo levantó. Fue por unas monedas y volvió saltando a su hogar. Y volvió glorificando a Dios.
Porque no importa cómo llegas, no importa cómo te vas. Quizás entraste por compromiso, o no sé por qué entraste, o usted no sabe por qué yo entré ahí. No tengo nada que hacer el domingo en la mañana, me voy a la iglesia. Estoy desocupado, me voy a la iglesia. Pero lo importante, no importa cómo entraste, lo importante es cómo vamos a salir de este lugar. Y yo oro a Dios para que salgamos alabando y adorando a Dios en nuestros corazones. Y que cada vez tengamos más confianza en Dios, en que Dios nos va a sostener, en que Dios nos va a levantar. Seamos testigos. Seamos testigos. Porque dice la Biblia que todos vieron el milagro. Todos lo vieron. Y estos se decían, ¿acaso este no es el cojo que se pone en la puerta del templo? La gente se asombró del cambio operado en su ser. No es una alabanza. Verso 9, y todo el pueblo lo vio. Hechos 3:9. Y todo el pueblo lo vio. Andar y alabar a Dios. Amados hermanos, ¿qué ve Dios en nosotros? ¿Qué ve la gente en nosotros ahora? ¿Nos ve andar en este camino o ve que andamos de lejos de este camino? ¿Nos ve alabando a Dios o nos ve quejándonos de lo que padecemos? Seamos buenos testigos. Todos vieron el milagro y se asombraron y lo reconocieron. Este es el cojo. Este es el cojo que estaba ahí afuera del templo. Pero ya no era cojo, ahora era libre y sano para la gloria de Dios. Así que yo le invito a ser testigos, a ser un testimonio del Dios vivo y poderoso que ha cambiado nuestras vidas. Por último, si Dios ha hecho algo en nosotros y si alguien nos preguntara, ¿qué tenemos para dar? ¿Qué tenemos para dar? Yo sé que en más de alguna ocasión usted ha escuchado predicar este versículo bíblico. Y es muy hermoso. Porque ellos le dan otra opción. Lo sacan de su rutina. Yo no te voy a dar limosna, le dijo. Yo tengo algo mejor para ti. Pero que no es plata ni oro. Porque a veces la limosna es de lo que sobra. Y realmente ellos tenían el poder de Dios en abundancia. Pero era más que una limosna. Pero lo que tengo te doy. Pero ¿sabes lo que me llama la atención cuando ocurrió el milagro? Vamos a la escritura, por favor, acompáñame. El tercer aspecto y la tercera aplicación práctica es que debemos ser un instrumento en sus manos, ¿ya? Versículo 6. Pedro le dice, no tengo lo que tú necesitas, plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le dio la orden, ¿cierto? Pero vamos al versículo 7, por favor. ¿Qué dice? Y tomándole. Esto es muy importante, ¿eh? Y Lucas lo dejó allí porque es muy importante también. Présteme atención. Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Anda, levántate, le dice. ¿Y qué es lo que hace Pedro? ¿Lo dejó en el suelo? Dice que lo tomó por la mano derecha y le levantó, dice. Le levantó. ¿Y cuándo ocurre el milagro? Cuando se levantó. ¿Pero por qué se levantó? Porque Pedro lo tomó de la mano. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo, cierto? Porque el hombre de Dios le da la orden, le dice, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero el milagro se activa cuando Pedro le toma la mano.
y lo levanta. Y dice que al momento, no antes, al momento que él hace ese gesto, esa acción de levantarlo, se le afirmaron los pies y los tobillos. Se le afirmaron. Pero cuando Pedro fue y le extendió la mano, amado hermano, amada hermana, y este es el mensaje para nosotros. Dios nos va a dar a nosotros lo que necesitamos, pero usted y yo también tenemos que dar lo que otro necesita. Este hombre cojo necesitaba una palabra, necesitaba algo que lo alentara su corazón, algo que levantara su espíritu. Pero había otra acción que le seguía, que era tomarlo de la mano y levantarlo. Entonces yo te puedo decir, Dios te bendiga, pero qué lindo es, Dios te bendiga, ven, yo te abrazo. ¿Alguno les mandó un mensaje ayer o no? Les dije, venga que los quiero abrazar aquí en persona, no les quiero mandar más abrazos virtuales. Porque necesitamos eso. Porque a lo mejor esta palabra quizás no te va a levantar, pero te va a levantar el abrazo de un amigo en la fe. Te va a levantar el abrazo, la caricia, un beso de un hermano en Cristo, de una hermana en Cristo, te va a levantar. Porque esa es una acción de amor que hizo Pedro. Porque mientras todos pasaban por ahí, nadie lo tocaba. Porque al mendigo nadie lo toca. Al mendigo nadie lo toca. Pero mi Dios sí te va a tocar en algún momento. Y te va a usar a ti, te va a usar a ti, a mí me va a usar para levantar a aquel que está caído, al que está en desánimo, al que está perdido. Te va a levantar el Señor como un hombre que va a ser usado en sus manos. Como una mujer que va a ser usada en sus manos. No le dijo, párate solo. No, él fue y le tendió la mano. Lo ayudó. Dios no solamente quiere oraciones de nosotros, sino quiere acción también de nosotros. También quiere que seamos una mano aquí en la tierra para aquellos que están caídos. Manos que levanten al que está cansado. Al de poco ánimo lo animen. Manos que a lo mejor necesitan cariño, estas manos deben acariciar en el amor del Señor. Manos que den fuerzas, porque a veces no tiene fuerza quizás para levantarse. Quizás tanto tiempo y tanto rato estuvo sentado o postrado fuera del templo, que a lo mejor a quien no le pasa, yo voy a cumplir casi 40 años. ¿Y quién no se levanta así? Se ríen algunos, pero es verdad, ¿no? Antes uno pegaba un brinco, yo sería capaz de saltar de aquí abajo, ahora no. Por miedo a mis tobillos y mis rodillas. Pero imagínense él, sentado horas fuera del templo. ¿O no, hermano Cristian? ¿No cuesta levantarse a veces? ¿Estar sentado tanto rato? A veces alguien necesita una ayuda. A veces ese hombre, esa mujer no puede salir de la situación que se encuentra, pero va a necesitar una mano que lo levante. Y Dios quiere usarnos a nosotros en la iglesia. Con un mensaje, con una visita, tantas cosas que la iglesia puede hacer. Esa es la iglesia del Señor, amados hermanos. La iglesia que levanta al que no se puede levantar, al que tiene pocas fuerzas. Usted y yo somos las manos de Dios. Usted y yo somos las manos de Dios. Así que, frente a esta palabra, quiero decirle nuevamente, el cojo no recibió lo que quería. El cojo recibió lo que él necesitaba. Quiero que hoy día, en este domingo 28 de diciembre, dejemos delante de las plantas del Señor lo que yo quiero y le digamos al Señor, abre paso a aquello que yo necesito. Dios sabe incluso los secretos más íntimos de su corazón. Yo no lo sé, pero Dios sí. Así que quiero invitarle a que en sus manos pongamos nuestras vidas. En sus manos pongamos nuestra vida. Quizás en el Cronos finaliza un año, pero nunca es tarde para volver a iniciar. No espere el 1 de enero para decir, ahora sí, me leo la Biblia en un año. ¿Sí o no? Yo le he contado muchas veces que tengo 2 Biblias que se pueden leer en un año y llego hasta abril. Pero no necesitas esperar el 1 de enero, porque ya mañana puede ser demasiado tarde. Inclusive, saliendo de esta puerta puede ser demasiado tarde. Porque la vida es como la neblina. Un día está ahí
Pero en un abrir y cerrar de ojos desaparece esa neblina. Como la flor del campo que está en su gloria, en su majestad. Pero de pronto desaparece. Entonces, Dios nos dará lo que nosotros necesitamos. ¿Te sientes como el cojo o te sientes como un apóstol? Yo me siento muchas veces como un cojo, que todavía puede saltar. Pero a veces nos faltan las fuerzas para alabar. A veces estamos cojos del alma. A veces no tenemos fuerza para doblar la rodilla y decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Usa mi vida. A veces estamos metidos en lo nuestro, Señor. Ayúdame en mi trabajo, en mis planes, en mis proyectos. Quiero viajar, quiero salir. Tantas cosas que pueden ocurrir en la vida que no son malas. Pero cuando le digo a Dios, Dios, transforma mi vida, mi corazón, mis pensamientos, mi forma de caminar, Señor. Permíteme, ayúdame a serte fiel en lo poco, glorificarte en lo poco, Señor. Prepárame para lo mucho, porque amada iglesia, Dios tiene muchas cosas grandes para nosotros. Pero en esto poco debemos ser fiel. En esto poco debemos ser fiel. Le invito a que juntos nos pongamos de pie y oremos al Señor.